Saludos dominicanos en todo el territorio de la República. Les habla el doctor Espaillananita. Y bueno, tenemos un contexto internacional de las relaciones de la geopolítica que es alentador. ¿Por qué? Porque responde a algo que nosotros habíamos visto desde el principio. Me estoy refiriendo a las relaciones de Estados Unidos y Rusia. Esas relaciones se han materializado en las negociaciones que acaban de terminar el presidente Trump y el primer ministro Putin, y han quedado en los mejores términos. Le han pasado por encima todos los chismes de interferencia y nada, y de todo lo que tuvo que ver con las elecciones, que realmente intrigaron hasta el colmo, tratando de romper lo que apuntaba como una buena vinculación personal que se ha materializado en la reunión. Y ahora tenemos un nuevo cuadro, porque la relación de Estados Unidos con China se mantiene. Estoy hablando del Estado chino, no con los gángsters banqueros judíos que se largaron de Estados Unidos para China a buscarse una mejor plataforma de dominación mundial. El cuadro internacional apunta esperanzador para todos aquellos países que, como República Dominicana y el Caribe, fuimos víctimas de la globalización neoliberal en manos de agentes como Leonel Fernández, miembro de Diálogo Interamericano, como Lula da Silva en Brasil, y como lo fue primero José Francisco Peña Gómez, el primer alcahuete a las órdenes de los liberales de Washington. Por suerte que la providencia barrió en las elecciones con los liberales de Washington, y ahí se fueron a un zafacón Hillary Clinton y su marido Bill y los Bush, ¿no? Lo único que todavía tenemos a uno de los Bush aquí en Cotuí, en Báfrica. Esas son de las cosas que tenemos que arreglar con la ayuda de Trump, que se encargará de darnos el respaldo necesario. Lo único que también tenemos que limpiar nosotros, el patio de este desgobierno que nos ha representado el PLD, que da vergüenza que hayan hecho lo que han hecho con ese partido que creó Bosch precisamente para ayudar a liberar esta nación de la esclavitud, de las metrópolis, de la dominación del gran dinero. Y tanto Leonel Fernández como Danilo Medina han incurrido no solamente en esa violación que es traición ideológica, sino que han incurrido también en traición a la soberanía de la República, porque estamos de frente ahora mismo con la conspiración de la fusión con Haití. La consecuencia, desde luego, es que no tenemos una política frente a Haití. Fíjense esto, en primera plana del listín. Haití planea subir un 40% los aranceles de productos de la República Dominicana. Pero la política de aranceles siempre ha estado ahí. Los únicos que hemos estado dando bandazos al revés somos nosotros, incluyendo el muro, porque cuando se tomó el tema del muro, que lo tomaron, básicamente lo tomó Vinicito Castillo Semán, lo hizo con la mejor intención de usar eso como estandarte para levantar apoyo para la defensa de la frontera. Lo que hizo fue todo lo contrario. ¿Por qué? Porque en primer lugar el muro lo había comenzado Haití.
ese muro, ese tramo de muro que está construido ahí, no lo construimos los dominicanos, lo construyeron los haitianos, porque los haitianos no querían que hubiera trasiego a través de la frontera, ese trasiego informal, escondido. Esa gente viene a satisfacer sus necesidades comprando aquí y dejando de comprar allá. Y entonces eso perjudica los intereses de la clase dominante económica de Haití. Y por eso ellos nunca han querido que haya un trasiego libre en la frontera. Ellos comenzaron a construir ese muro. Y nosotros lo que debimos decir, el discurso nuestro debió ser, nosotros vamos a seguir lo que ya comenzaron los haitianos. Y así no nos hubieran caído como nos cayeron todos los poderes internacionales diciendo que nosotros éramos xenófobos, que nosotros éramos esto, que éramos lo otro, porque estábamos hablando de un muro en la frontera cuando el muro lo habían comenzado los haitianos. De modo que nos hubiéramos quitado de encima toda la agresión y hubiéramos podido entonces tomar ese impulso para seguir la frontera, el muro en la frontera, que lo necesitamos, porque por algo Trump lo ha estado planteando entre Estados Unidos y México, porque se necesita. Bueno, nosotros también lo necesitamos. Lo necesitan también los haitianos. Lo que pasa es que hemos estado caminando mal, porque no hemos tenido política, ni tampoco hemos tenido políticos. Porque, por ejemplo, Vargas Maldonado no es un político que tenga visión, él es un contratista que anda buscando contratos de construcción favorables para su bolsillo. Eso es lo que ha hecho con mucho éxito, por cierto. Pero ahí anda con un acuerdo de Laredo, que lo suscribieron clandestinamente en Laredo, Texas, en los Estados Unidos, con representantes de Haití y con un representante de la Embajada de Estados Unidos cuando estaba Brewster aquí. ¿Recuerdan a Brewster, el hombre volteado? Bueno, él mandó un delegado a esa reunión de Laredo, Texas. ¿Y cómo rayos podemos tener nosotros un documento que sea secreto, que no se sepa qué rayos es lo que dice? Ah, bueno, pero ahí tenemos un Congreso que ha sido incapaz de citar al canciller para que explique qué es el acuerdo de Laredo, que él a cada rato lo menciona o lo cita como punto de referencia para lo que estamos haciendo con Haití. Por suerte, yo le digo que la providencia nos protege. Ahora mismo se acaba de disolver el gobierno de Haití. Y ahí no hay gobierno. Y por tanto, Vargas Maldonado no tiene con quién estar conversando, porque a cada rato él cruza de aquel lado y cuando viene de allá para acá dice, está todo resuelto, y al día siguiente lo están desmintiendo. No, no, eso está pendiente todavía, el asunto de los aranceles. Porque es así. Entonces, ahora no hay gobierno. Bueno, pues, paren el coche Vargas Maldonado y comparsa a esperar qué va a pasar en Haití. Pero definitivamente la intención de Haití, por lo menos de los grupos dominantes económicos, ha sido siempre cobrar un arancel. ¿Por qué? Bueno, primero porque ese es su derecho. Y entonces hay que respetarle su derecho. ¿Para qué? Para hacer respetar el nuestro. Y aquí vivimos conspirando, incluso los grupos económicos uno con otro. Recuerden que yo denuncié aquí en este programa algo que se estaba colando, y era una negociación para establecer una ruta aérea de carga de República Dominicana en Haití para enviar cientos de miles de libras por la vía aérea en un momento en donde se estaba poniendo cortapisa al trasiego de la mercancía dominicana por la ruta terrestre. Quiere decir que todo lo que se estaba enviando por las rutas terrestres estaba inhibido en ese momento por restricciones que había impuesto el gobierno de Haití, en un momento en que grupos dominicanos desde la Cancillería Dominicana, y oigan bien, desde la Cancillería Dominicana, estaban activos de que Haití dijera que sí, para establecer inmediatamente una ruta aérea
que iba a quebrar a unos empresarios probablemente de Santiago, de los que están ahora mismo enviando mucha mercancía. Que hay otro punto también con relación a eso, porque al igual que en la frontera de Estados Unidos con México, cuando viene la carga de México a la frontera, los obligan a trasegar la carga a los vehículos norteamericanos cuando entran al territorio norteamericano. ¿Por qué? Bueno, porque ese es el derecho de los camioneros norteamericanos, están defendiendo su mercado. Bueno, pues lo mismo pasa con Haití. Cuando la carga dominicana llega a la frontera, porque recuerden que nosotros también tenemos algunos comerciantes que son tramposos, hay un recurso que son los almacenes fiscales, que permite que los grandes importadores traigan mercancías por varios meses, la depositen en los almacenes fiscales, donde no les pagan impuestos de los aranceles de importación al gobierno dominicano, hasta el momento en donde ellos sacan mercancía de ahí a sus almacenes en el país. Y entonces en ese momento pagan los impuestos, pero mientras tanto tienen mercancía ahí por meses y quizás hasta años en almacenes fiscales. Pero ¿qué pasa? Que esos comerciantes también le venden a Haití y le venden por las rutas terrestres y sacan mercancía de los almacenes fiscales y como se consigna que es para exportación, bueno, pues no le pagan impuestos al gobierno dominicano porque no va al mercado dominicano, sino que va a exportación, o sea, para Haití. Entonces no le pagan al gobierno dominicano. Pero al llegar a la frontera con Haití tampoco le pagan al gobierno haitiano. ¿Qué le parece? Es un negocio como una frasecita que han cogido de los Estados Unidos de ganar, ganar. Porque en definitiva el que pierde y pierde es el Estado dominicano y el Estado haitiano, porque ninguno de los dos cobra el arancel. Pero el comerciante importador de gran escala con su almacén fiscal se despacha con la cuchara grande. Y por eso nosotros tenemos problemas con Haití, porque que también hay mucha culpa dominicana. Pero es porque tenemos malos gobiernos. Gobiernos que no saben y no pueden o no quieren tener la política correcta con relación a Haití. Y desde luego, primero haciendo respetar esa frontera y acabar con esta invasión que se está tolerando más que nada, llamándola o invitándola, porque cuando usted propicia que las parturientas haitianas vengan a parir aquí, usted está invitando un problema a largo plazo para la nacionalidad dominicana. Porque a la vuelta de un par de decenas de años ya esos son adultos y están aquí reclamando que son dominicanos, hablando perfectamente el castellano y con nombres castellanizados como José Francisco Peña Gómez, que era haitiano porque de acuerdo con la constitución de Haití era haitiano, pero era dominicano. Y estuvimos a punto de hacerlo presidente también. A él mismo que se hizo agente extranjero y leal a los intereses de los neoliberales de Washington, y miembro del diálogo interamericano. Pero nosotros todavía hoy, hay grupos que se desprendieron del PRD que están exaltando la figura de Peña Gómez. Porque nosotros tenemos que seguir el camino que nos trazó Peña Gómez, o sea, traicionar al país. Todavía hay grupos que están en eso. Y nosotros nos vamos a dejar confundir. Claro que creo que hay pocas voces, pero la mía es la primera, que ha venido desnudando esa mentira y desnudando a Peña Gómez como lo que fue, un agente extranjero. Primero porque era extranjero, porque era haitiano. Pero ya que lo habíamos adoptado, él se hizo extranjero en cuanto a la venta
de sus servicios a los intereses económicos neoliberales. Lo mismo que hizo Leonel Fernández. ¿Por qué? Porque Leonel Fernández, cuando el Frente Patriótico derrotó a Peña Gómez y Leonel se vio en el Palacio Nacional, lo primero que hizo fue pedir ingresar a diálogo interamericano, o sea, sustituir a Peña Gómez. Leonel sustituyó el rol que Peña Gómez iba a jugar si ganaba las elecciones, que era la fusión con Haití. Entonces, desde ese momento, Leonel Fernández no ha hecho otra cosa que servir el propósito, junto con los Vicini, de borrar la frontera y provocar una fusión de facto con Haití. Es más, lo que yo pensé que era una metida de pata y una estupidez, como regalarle a los haitianos una universidad inmediatamente después de un terremoto que fue hecho por la plutocracia, pues ya le he dicho, eso Rusia inmediatamente denunció que ese terremoto no era producto de un evento de la naturaleza, sino que había sido provocado por la tecnología que se llama HAARP. Y efectivamente todo estaba coordinado, no había pasado una semana y teníamos aquí a Vargas Llosa, al jovencito, ahorita se me acordaré de su nombre, que vino con el expediente de Apartidia, lo tenía todo listo, representando a ACNUR, que es el organismo que Naciones Unidas tiene preparado para los casos de guerra, refugiados de guerra, refugiados de persecuciones políticas, económicas y étnicas, que no era el caso del trasiego de haitianos que venía de Haití hacia la República Dominicana, como damnificados de un terremoto que había sido provocado precisamente para abrir la frontera. Bueno, pues entonces, ¿qué hizo Leonel? Que construyó una universidad. Y uno dice, pero carajo, ese es el colmo de la estupidez. No, es que estaba planificado darle servicio a las parturientas haitianas desde aquí, desde entonces. El mismo Leonel Fernández, que ordenó hacer un censo de población y que no se contara a los haitianos que había en este país, porque la perversidad de Leonel Fernández ha llegado hasta ese extremo. Y por eso ha sido presidente dentro de la ingenuidad y no sé cómo calificarlo, de todos nosotros los dominicanos. Lo hemos permitido que llegara a ser presidente 3 veces, pero tenía una cuarta ahí alineada en el 2016. Si no nos meten esta violación a la Constitución, que provocó el grupo de Gustavo Montalvo para detener a Leonel Fernández en su propósito de repetir en el 2016 una cuarta vez, y se inventaron entonces la reelección de Danilo. Pero entonces tuvieron que hacer el fraude en las elecciones, la violación a la Constitución, y hemos terminado en lo que estamos, un gobierno ilegítimo, que no hay manera de que pueda responder a ninguna clase de auditoría de lo que sucedió aquí, tanto desde el punto de vista jurídico internacional como desde el punto de vista económico, por el uso de los recursos de Odebrecht prohibidos por la ley electoral, pero que se usaron para las elecciones a favor de Danilo Medina. O sea, tenemos un gobierno ilegítimo en este momento, absolutamente ilegítimo. Y todo lo que se pueda hacer en este país en contra de este gobierno está justificado. ¿Por qué? Porque teníamos un gobierno ilegítimo. Esa es la situación. Ahora, ¿qué tenemos en el cuadro internacional? Bueno, tenemos el expediente de Odebrecht, que falta, que en cualquier momento funcione, pero además, porque están produciéndose algunas cositas, como por ejemplo esta. Aquí dice este titular de ayer: la suerte del caso Odebrecht está en manos del juez Francisco Ortega. ¿Por qué? Porque él puede
decir que él se va a inhibir, dado que lo han estado objetando, ¿no? Lo han recusado varias veces. Pero él puede ahora inhibirse o decir que no, que él va a ser el juez del expediente de Odebrecht. Pues un expediente de Odebrecht que está tan defectuoso en la acusación que no se sabe qué va a producir. Ahora, mientras tanto, calladito y sin que tenga mucha bulla, Estados Unidos quita residencia y visa a 11,000 ciudadanos de República Dominicana. Esto salió el domingo en El Nacional, que fue el único periódico que circuló ese día, como ustedes saben. Entre los afectados hay exfuncionarios, dirigentes políticos y exmayores generales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. El gobierno de los Estados Unidos despojó de visas y residencias a unos 11,000 dominicanos en los últimos 10 años, entre los cuales figuran personas que desempeñaron influyentes cargos en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, PLD. También figuran exdiplomáticos y más de 300 miembros activos y en retiro de las Fuerzas Armadas y la Policía, ex síndicos, regidores, pasados directores de instituciones descentralizadas del Estado Dominicano, así como ex peloteros de Grandes Ligas, según los informes. Entre los afectados por el despojo de visas y residencias americanas hay, según revelaron fuentes de buen crédito, hasta 4 y 5 miembros de una misma familia, así como 14 ex mayores generales de las Fuerzas Armadas, y por ahí sigue. No se sabe si eso ha afectado a expresidentes, ¿eh? De modo que esperemos, porque todavía la pelota está dando vueltas. Les habló Leopoldo Payananita. Hasta luego.